Hola, en este caso vamos a hacer la demostración del teorema del seno, recordando que este teorema se puede aplicar a cualquier tipo de triángulo. Particularmente aparece en pantalla un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Vamos a presentar los lados de este triángulo y vamos a tomar como referencia primero el ángulo que tiene como vértice al punto A. El lado opuesto al ángulo A se denomina A minúscula. El lado opuesto al ángulo de vértice B se le denomina B minúscula. Y finalmente, el lado opuesto al ángulo de vértice C se le denomina C minúscula. A continuación lo que vamos a hacer es trazar la altura del triángulo a partir del vértice C. Al trazar la altura, podemos identificarla, que es la distancia que hay desde el vértice C hasta el punto M, producto de la intersección de la altura con el lado C. Esa distancia la hemos denominado H. Lo que es importante recordar que al trazar la altura se forman dos triángulos rectángulos. Aparecen en pantalla dos triángulos rectángulos. Uno de ellos tiene como vértices al punto A, al punto M y al punto C. Mientras que el otro triángulo rectángulo tiene como vértices al punto B, al punto M y al punto C. Para hacer esta demostración vamos a trabajar con esos triángulos rectángulos. Por lo tanto, originalmente, nuestro trabajo se focaliza en el triángulo AMC y vamos a calcular el seno del ángulo A. El seno del ángulo A será la razón entre el cateto opuesto al ángulo A, que es H, sobre la hipotenusa, que en este caso es B. Ahora observamos el otro triángulo rectángulo, el formado por los vértices B, M y C. Vamos a tomar como referencia el ángulo B. Vamos a calcular el seno del ángulo B, recordando que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Podríamos decir entonces que el seno del ángulo B es H, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que en este caso es A. De las dos ecuaciones que se han presentado en pantalla, podemos observar que tenemos un elemento común, que es la altura, es H. Podríamos despejarlas de ambas ecuaciones. Al despejar H de la primera ecuación, nos queda que es el producto de B por el seno del ángulo A. Mientras que de la segunda ecuación nos queda que es el producto entre el lado A y el seno del ángulo B. Vamos a igualar las dos expresiones que hemos encontrado para la altura. Al igualar las dos expresiones, nos queda que B por el seno de A es igual a A por el seno del ángulo B. Finalmente, acomodamos la estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar en uno de los miembros al ángulo A y al lado A. Y en el otro de los miembros al ángulo B y al lado B. Entonces nos va a quedar el seno de A sobre A en el primer miembro y en el segundo miembro el seno de B sobre B. Llegamos a la primera, ¿sí?, gran igualdad entre dos razones. Hemos llegado a la primera proporción. Podríamos decir entonces que el seno de A es al lado A lo que el seno del ángulo B es al lado B. Por el momento la vamos a dejar en pantalla porque posteriormente la vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer un trabajo parecido, similar. Vamos a trazar la altura de nuestro triángulo, pero a partir de otro vértice. Y vamos a tomar, para trazar la altura, al vértice A. Vamos a trazar entonces la altura de nuestro triángulo a partir de nuestro vértice A. Ahí lo tenemos en pantalla. La altura la hemos bautizado con el nombre de T. Y podemos observar la aparición de otros triángulos rectángulos. Ellos son
el triángulo rectángulo BNA y el triángulo rectángulo CNA. El trabajo va a ser parecido al que hicimos anteriormente. Vamos a tener que calcular el seno del ángulo B y luego vamos a calcular el seno del ángulo C. Cuando calculamos el seno del ángulo B, trabajamos con el triángulo rectángulo BNA. Entonces observemos ese triángulo. Respecto del ángulo B, el cateto opuesto es la altura, es T, y la hipotenusa es el lado C. Entonces podríamos decir que el seno del ángulo B es la razón entre T y C. Mientras que cuando miramos el triángulo rectángulo CNA, respecto del ángulo C, T haría las veces de cateto opuesto y la hipotenusa sería la longitud del lado B. Entonces podríamos decir que el seno del ángulo C es la razón entre T y B. ¿Qué hacemos a continuación? Como en ambas ecuaciones tenemos la variable T, despejamos T de ambas ecuaciones. Y finalmente, como hemos encontrado dos expresiones distintas para T, las vamos a igualar. Siguiendo la misma lógica que hicimos anteriormente, vamos a dejar en uno de los miembros tanto al ángulo B como al lado B, y en el otro miembro vamos a dejar al ángulo C y al lado C. Entonces nos va a quedar el seno de B sobre B en un miembro, y en el otro miembro nos va a quedar el seno de C sobre C. Llegamos entonces nuevamente a una igualdad entre dos razones. Hemos llegado a una proporción. Podríamos decir entonces que el seno del ángulo B es al lado B, lo que el seno del ángulo C es al lado C. Ahora, si observamos estas últimas dos proporciones que hemos arribado, utilizando una altura y otra, podemos generar una igualdad, que es la que aparece en pantalla. Podríamos decir entonces, por la transitividad, que el seno de A es a A, lo que el seno de B es a B, lo que el seno del ángulo C es al lado C. Y esta se presenta como la estructura a utilizar en este teorema del seno. También es importante destacar que también se cumple la igualdad entre las razones si se las presenta como sus correspondientes recíprocas. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que aparece en pantalla. Podríamos decir también que se cumple que el lado A es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B, como el lado C es al seno del ángulo C.